Pastora y Capellanía de Prisiones Manola Barbosa presenta su programa Cristo rompe las cadenas, un programa que será de bendición a tu vida. Así que no te desconectes de Chequina 95.1 FM. Aquí comenzamos. Tú me hiciste volar muy alto. Tú me hiciste. Muy buenos días, tengan todos ustedes esta hermosa mañana de jueves 23 de noviembre, en el cual nos encontramos ya aquí en el aire. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar aquí en este programa radial. Bendecimos la vida de todos aquellos que se están conectando, de todos aquellos que nos siguen a través de las plataformas que se encuentran disponibles, ¿verdad? Para que sean usadas para el Evangelio, para dar a conocer el mensaje de la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos un tema como todo el tiempo, ¿verdad? Procuramos que la predicación, que el mensaje toque las vidas, los corazones y sobre todo que traiga a convicción a las personas, que conozcan las verdades de la palabra de nuestro Dios. Este día el tema es una relación entre la humildad y el autoestima. Muchas de las veces sabemos que hay personitas que dicen, es que yo tengo mi autoestima muy baja, es que a mí me han hecho sentir inferior a los demás. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en el tema y pues yo les doy la bienvenida a este programa. Les doy la bienvenida a los que nos acompañan. Aquí se están conectando, hay algunos que envían saludos, hay algunos que piden oración y pues bueno, vamos a entrar a nuestro programa. Enviamos saludos principalmente a nuestras hermanas por allá en Denver, Colorado, a la hermana Rosy, su grupo de intercesoras. Ella se ha encontrado un poquito delicadita de salud. Estamos orando que el Señor la sane, que el Señor restaure su cuerpo físico, que el Señor obre de una manera poderosa y especial en su vida. También hace unos días cumplió años su esposito. Le enviamos saludos también al varón. Que sea el Señor bendiciendo su hogar, su familia, toda su descendencia, a sus hijos, a sus nietos, pero sobre todo que sus corazones estén cercanos al Señor, que sus vidas estén bajo la cobertura de nuestro Dios. También enviamos saludos a las iglesias que de alguna manera apoyan y aportan para el ministerio carcelario. Hacemos mención de la iglesia Nuevo Amanecer, de la pastora Paloma Ortega. Hacemos mención también de la iglesia Vida, allá en Borger, Texas, con los pastores Durán. Dios los bendiga allá donde ellos se encuentran trabajando para el reino y que Dios ha puesto en su corazón bendecir también a los hijos de las mujeres de la prisión. También bendecimos a los pastores Vega del Templo Renuevo. Ellos también, cuando se les pide algún apoyo, están dispuestos a colaborar. Bendecimos a todas esas personas que se disponen a servir. El día de ayer tuvimos un servicio glorioso con las damas. Cerca de 90 mujeres estuvieron dentro del templo. Ya no nos cabían. La capacidad del templo ya quedó insuficiente, así como se lo solicitamos a la autoridad, que nos dieran 6 metros más de tierra para poder edificar una adición al templo y poderlo terminar para que esté en condiciones óptimas ese lugar, porque ahí dentro en la prisión que las mujeres tengan ese lugar donde fluye la bendición, donde hay esa agua viva para que ellas refresquen y sacien su espíritu del agua de vida. Y estamos orando para que todo ello se lleve a cabo en el tiempo del Señor. Ayer tuvimos un servicio glorioso y las hermanas que fueron a servir conmigo fue algo sorprendente, como cada una testificaba cómo tuvieron pruebas y luchas para poder llegar. Hubo una que no llegó, hubo una que me la dejaron fuera del oficio, pero bueno, el Señor sabe quiénes, cuándo y qué día pueden ir a servir a ese lugar. De Él son los tiempos. A veces hay errores humanos, a veces hay situaciones que se atraviesan y por las cuales la persona no alcanza a llegar al objetivo de lo que Dios tiene planeado.
pero gracias al Señor que se encuentra bien, no sufrió accidente, no es enfermedad, ya se reportó, ahí dio una disculpa. A veces hay situaciones que no están al alcance nuestro, pero sabemos que todo es una oposición porque el enemigo no quiere que las bendiciones lleguen a donde tienen que llegar. Y sin embargo, pues fuimos 6 las que ingresamos a bendecir y nos gozamos, cada una aportando de lo poquito, de lo mucho que Dios nos da, y ahí dentro ministrando, orando por ellas. Hubo mujeres muy quebrantadas, hubo personas que estaban muy, muy tocadas por el Espíritu Santo por medio de la palabra y la administración de lo que se estuvo ahí dando. Y después tuvimos una pequeña convivencia en la cual les dimos alimento, les dimos los kits de higiene, algunos uniformes nuevos que llevábamos, y gloria al Señor por todo lo que Él provee para esas damas dentro de ese lugar. También llevamos la leche en polvo, los Pampers que nos habían llegado del Paso, y todo fue entregado ahí en trabajo social porque hay un orden que nosotros tenemos que seguir y evitar conflictos ahí dentro. Entonces, por medio de trabajo social se coordinan las bendiciones para la estancia, y fue algo muy glorioso, muy precioso el poder estar el día de ayer sirviendo ahí con las damas. Y el día de hoy pues es una bendición encontrarme aquí. Les había dicho que les iba a dejar el programa grabado, pero gloria al Señor porque la salida es un poquito más tarde y se logró recorrer un poquito los tiempos, y aquí estoy dando la palabra del Señor en esta mañana. Primeramente quiero elevar una oración, ya que enviamos todos los saludos. Quiero enviar una oración para comenzar con este devocional de la palabra. Gloria al Señor. Padre, en esta mañana te doy gracias, mi Señor, porque pude realizar el trámite de la renovación de códigos para ingresar a la prisión antes de venir a este lugar. Y los que fueron llamados, algunos sí atendieron el llamado, otros no. Bendícelos, Señor, prospérales, y que puedan realizar el trámite en los próximos días, antes de que se vaya la administración de vacaciones, porque de eso depende nuestras entradas a la prisión. Yo te pido, Dios, que tú obres poderosamente en esta mañana, por medio de tu palabra, en cada radioescucha, en cada familia, Señor, que se encuentre sintonizando cualquiera de las plataformas en las cuales transmitimos. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando de una manera poderosa y especial en las vidas. Que seas tú, Señor, tocando los corazones. Que esta semilla, Señor, que hoy será plantada en ellos, dé fruto al 100%, mi Dios, y no permitas que ese fruto, Señor, sea arrancado, sino que ese fruto permanezca, Padre de la gloria. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, yo te pido que el que esté afligido, Señor, tú lo levantes, que el que se encuentre triste le des gozo, que el que se encuentre en tribulaciones, Señor, tú seas quien le dé paz, y el que necesite algo, Señor, seas tú su proveedor, su provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al que vive. Bueno, pues vamos a entrar al consejo de la palabra. Y el día de hoy yo tengo unos textos bíblicos que compartir con ustedes acerca de la relación que hay entre humildad y autoestima, porque a veces nos confundimos, ¿verdad? Pero es importante saber qué es lo que dice la palabra del Señor al respecto. Y vamos a ver aquí en la Biblia, en el Evangelio de Lucas 14, del 7 al 11, así dice la palabra del Señor. Lucas 14, del 7 al 11, yo lo voy a leer de la siguiente manera, si usted tiene por ahí una Biblia, o puede ir anotando. La palabra del Señor se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar.
no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da el lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, Señor, por tu palabra. Aquí habla acerca de los que fueron convidados a las bodas y cómo es la recomendación de que no nos sentemos en los lugares principales, sino que nos vayamos a los lugares que no tienen tanta importancia, para que en un momento dado el que está organizando ese evento vaya por nosotros y nos lleve a donde están los lugares más altos, y que sea por medio de ellos que seamos exaltados, no que nosotros nos exaltemos y luego vayamos a ser humillados. Y hay otra porción aquí de la palabra en el mismo Evangelio de Lucas que va referente a este tema. Está la cita aquí en el capítulo 18 del versículo 9 en adelante, y voy a leer de la siguiente manera, del 9 al 14, capítulo 18 de Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, pues en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria al Señor. Mire qué hermosa palabra nos trae el Señor en esta mañana, hablando acerca de lo que hay de relación entre la humildad y la autoestima. Y sabemos que muchas de las veces hay una confusión en las personas, porque el ser humilde no es ser una persona carente de recursos, que ande mal vestida, que no trae un peso en la bolsa. No estamos hablando de pobreza. La humildad que tiene que haber en el carácter, en la persona, en la manera de conducirse, en la manera como se expresa hacia los demás, en la manera como se comporta con los demás. Cuando usted es una persona sencilla, una persona humilde, una persona que en usted no hay soberbia, no hay ira, no hay gritería ni maledicencia, usted está enseñando que es alguien humilde, que es alguien que respeta la autoridad, que respeta a su prójimo, que respeta a sus vecinos, que respeta a su familia, que respeta a las personas de la iglesia, que es una persona reverente, es una persona humilde. Y muchas veces conocemos personas que son empresarios, muchos que son artistas, muchos que son de un estatus económico muy elevado, y sin embargo son personas humildes, son personas que se ganan el respeto de muchos, porque no son altivos, no son altaneros, no son soberbios, no son pendencieros, no son engañadores, son personas de buen testimonio, pero sobre todo humildes, que no humillan a los demás. Y a veces hay personas que ni tienen nada, pero tienen un carácter que ayúdanos, Señor. Y también nosotros tenemos que hacer una reflexión, ¿cómo somos nosotros con nuestro prójimo? Porque aquí la palabra del Señor también
nos habla de ello en Mateo. Aquí tengo yo la cita ya apartadita. En Mateo 22:39, fíjese cómo aquí habla el Señor acerca de esto. Bueno, voy a leer desde el 36, para entender el contexto. Pero la base bíblica está en el 39. Fíjese cómo dice, del 36 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 22, y del 36 al 39 dice la siguiente manera. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjese, el Señor nos demanda que amemos a nuestro prójimo. Y no solo que lo amemos, dice, como a nosotros mismos. Y aquí es donde entra la controversia. ¿Estamos amando verdaderamente al prójimo? Y si lo estamos amando, ¿cómo lo estamos amando? ¿Con una manera condicionada o lo estamos amando como el Señor quiere, como Él dijo? Que lo amemos como a nosotros mismos. Nosotros queremos lo mejor para nuestra vida, la mejor salud, la mejor casa, el mejor trabajo, los mejores hijos. Nosotros buscamos siempre todo lo mejor, todo lo bueno para nosotros. Entonces, de la misma manera, tenemos que amar al prójimo, ¿cómo? Como a nosotros mismos. Pero hay personas que confunden, como mencionaba yo ahorita, estos vocablos de humildad y autoestima. Porque hay personas que se dejan someter, que se dejan humillar, que se dejan sobajar, que hagan con ellos como quieran. Y luego dicen, es que yo soy muy humilde. No, todo tiene que ser con un respeto, con la sabiduría de Dios. Y hay personas que confunden lo que es la humildad y lo que es la autoestima. La mayoría en la actualidad coinciden en que todos necesitamos tener un concepto sano de nosotros mismos a fin de funcionar bien y relacionarnos apropiadamente como sociedad con los demás, con nuestro prójimo. Después de todo, Jesús dijo que debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, así como leí ahorita la cita de Mateo 22:39. Así que necesitamos opinar bien de nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero más que opinar de nosotros mismos es que el mundo vea quiénes somos nosotros en Cristo, que somos una generación diferente, que somos alguien de respeto, porque tenemos la autoridad que nos ha otorgado el Padre por medio de Jesucristo, su Hijo. Somos los hijos de Dios. A la vez Jesús enseñó que debemos ser humildes, que nos debemos de humillar. El mundo secular está muy a favor de la autoestima, pero en general no está muy seguro de este asunto de la humildad. Aún algunos cristianos se preguntan qué relación hay entre ellas. ¿Tenemos que opinar bien o mal de nosotros mismos? Hace la pregunta. Pero la confusión viene de dos ideas falsas, tanto sobre la autoestima como de la humildad. Muchas veces la autoestima se confunde con orgullo, con tener un concepto más alto de nosotros mismos al que debemos de tener. Y que el Señor nos ayude con eso, porque si no sabemos definirlo, después tenemos el problema de la altivez, de creer que nosotros merecemos todo, de creer que nosotros tenemos derecho a todo. La arrogancia, la soberbia pueden entrar a nosotros sin darnos cuenta. Y a veces podemos
quizá llegar a tener unas actitudes que no son dignas delante del Señor, que no honran a Dios. Y aquí hay una cita que le quiero compartir en Romanos 12:3. Dice la palabra del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no se tenga más alto concepto de sí que el que se debe de tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No porque tengamos más estudios, o no porque tengamos un buen cargo en un trabajo, o no porque vivamos en un fraccionamiento privado, o no porque quizá venimos de una familia de un apellido muy reconocido. No, o sea, no vamos a tener un concepto más elevado que los demás. Nosotros nos tenemos que poner en el nivel de las personas, ni sentirnos más abajo, ni sentirnos más arriba, porque delante de los ojos del Señor todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor. Por cada uno de nosotros Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. El Padre entregó la vida de su Hijo por toda la humanidad. Ahí no hay de que porque somos quizá hijos de gobernadores o de príncipes o de gente muy importante. No, Él no hace excepción de personas. Él reparte a todos por igual. Su amor, su misericordia, su gracia, su perdón está al alcance de toda la humanidad. Todo es que las personas acepten a Jesucristo en su corazón, le reconozcan como el Señor, como el Salvador de sus vidas, como el que perdona los pecados, como nuestro libertador. ¿De qué nos liberta? Del fuego eterno. Nos otorga el perdón, la misericordia y la oportunidad de la vida eterna, de poder estar un día en esas moradas que Él fue a preparar para usted y para mí. Así que no debemos de creernos superiores a nadie. Aun cuando el Señor nos confíe un ministerio hermoso, todo le pertenece a Él y todo se lleva a cabo por medio de Él. La humildad muchas veces se confunde con una autoestima deficiente, falta de seguridad, sentirse incompetente, inadecuado, sin valor. En otras palabras, algunos consideran la autoestima como presunción a la humildad o como una degradación, pero ninguna de esas dos posturas es correcta. Y Jesús contó dos parábolas para ilustrar la importancia de la humildad auténtica, esa humildad piadosa que viene de Él, porque no es de nosotros la humildad, aún eso Él lo pone en nosotros. Únicamente los humildes pueden entrar en la sala del trono de Dios, porque es en la presencia de Dios donde descubrimos que somos muy amados, valorados y estimados por Dios. Cuando estamos en la presencia del Señor en ese tiempo de oración y sentimos las caricias de nuestro Señor, ahí es en donde nos podemos dar cuenta que Él nos ama, como dice su palabra, con amor eterno. Nos ha amado y por eso Él ha prolongado su misericordia en nuestra vida, porque es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Ahí en esa presencia de Él es donde encontramos la seguridad para nuestra vida. Y esta es la base para contar con una autoestima sana, piadosa. Dejemos que sea Dios el que hable a nuestro corazón por medio de estas dos parábolas que son tan conocidas. Y es la que le acabo de leer ahorita, ahí en Lucas 14. En Lucas 14 del 7 al 11, aquí le acabo yo de compartir, donde dice acerca de los convidados a las bodas.
que cada uno tenemos que tomar nuestro lugar, pero si no se nos ha asignado un lugar de reconocimiento, tenemos que tomar los lugares generales y ya si encontramos gracia y favor delante de los hombres, que seamos movidos a un lugar especial. Sin embargo, el Señor ha permitido que nosotros al venir a Jesucristo, ahora, porque lo dice su palabra, así, podamos estar sentados junto al Señor en ese banquete especial que Él día a día nos otorga. Podemos estar sentados en ese lugar especial juntamente con su Hijo Jesucristo. Y es de Dios el que nos ha dado esa bendición. Cuando los invitados fueron a esa boda, el propósito de la invitación es para convivir ahí con el maestro. Y uno de los líderes de los fariseos invitó a varios de sus amigos fariseos junto con Jesús a esa comida. El propósito de esa invitación no era social, sino política, porque ellos le observaban poderosamente. Sabemos que Jesús convivió con el pueblo, estuvo presente en unas bodas donde realizó un milagro poderoso, fue el primer milagro registrado, pero también fue invitado a diferentes eventos. Y aquí se habla de esta boda donde los fariseos lo invitaron, pero ellos querían infamarle, ellos querían encontrarle ninguna falta, ellos querían señalarle de algo que él hiciera mal. Entonces los fariseos odiaban al maestro y lo veían como un farsante. Ellos no aceptaban que él llegó a ese lugar como el rey de reyes y señor de señores, porque ellos pensaban que iba a llegar una persona muy enjollada, muy importante, muy acaudalada a los ojos del hombre, pero no se dieron cuenta que se trataba del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Hijo de Dios, del libertador del pueblo judío. Y lo veían como un farsante. ¿Por qué? Porque no se amoldaba a las ideas preconcebidas que ellos tenían de lo que según ellos era correcto en su religión. Querían encontrarle alguna falta, algo que pudieran utilizar para librarse de él. Y Jesús observó cómo los invitados trataban de posicionarse en los lugares de honor alrededor de la mesa. Aunque eran sus enemigos, decidió ayudarles, porque él tenía suficiente seguridad en sí mismo como para no dejar que las acciones y las actitudes de los demás determinaran las suyas. Además, era lo suficientemente humilde como para querer brindar su amor a quienes querían perjudicarle o estaban en su contra, pero aún así él estaba a favor de ellos, porque Jesús ama a los pecadores, aborrece el pecado, pero Jesús ama a los pecadores y él manifiesta su amor a los hombres aquí en la tierra en el tiempo de su ministerio, en que él no respondió a las agresiones con otra agresión, sino que él se sometió y fue obediente a su Padre y supo amar al prójimo como a él mismo. Por eso él nos dejó ese ejemplo de amar al prójimo como a nosotros mismos y nos lo dejó como un mandato, como un mandamiento. ¿Por qué daría Jesús consejos sobre cómo elegir un asiento? ¿Qué importancia tiene donde uno se siente en un banquete? Esta ilustración de Jesús es un poquito, se puede decir que cómica. Nos imaginamos a esos señores dándose de codazos o aventándose o tratando de asegurar asientos de honor y mirando todo alrededor para ver qué lugar les toca. No podían arriesgarse a que tuvieran que pedirles que se recorrieran hacia el pie de la mesa, que después resultara que el primer asiento que ocuparon les correspondía a alguien de más alcurnia que ellos, de mayor
posesión económica o importancia política o social. Les hubiera hecho pasar vergüenza en esa época una situación así, y en este tiempo también. Cuando llegas a un lugar y ya dice ahí reservado, tienes que respetar, no te vas a sentar tú en ese lugar si no te corresponde a ti. O incluso hay mesas en fiestas o en convivios donde ponen el apellido de la familia. Y hay personas que a veces toman el papelito y lo doblan y lo guardan en un lugar, y ellos toman esa mesa sin respetar que ya había sido apartada. Esas cosas también suceden en este tiempo. Y suponemos que después de todo esto, que no es tan gracioso, se toma en cuenta que ellos eran los líderes espirituales de su época, eran los de más alto nivel. Los fariseos eran reconocidos como hombres de Dios, que sabían mucho de la palabra, pero sabemos que sus actitudes y su corazón ya estaban muy lejos de Dios. La actividad egocéntrica molestó mucho a Jesús. ¿Por qué? Porque estos señores estaban tratando de mostrar lo que algunos de nosotros tratamos de demostrar con la ropa que usamos, la casa que compramos, el auto que manejamos, las posiciones que ocupamos, los títulos que obtenemos, las posiciones que tomamos en los trabajos. Véanme bien, yo valgo, soy alguien, me siento importante. Y se hace una pregunta: ¿nos hacen importantes esos símbolos de estatus? Sin ellos no somos importantes. Jesús fue muy claro en demostrarnos que somos importantes para Él. Él quiere que vivamos una vida magnífica. Él demostró que el hecho de que tengamos una vida plena y rica en algo, por lo cual vale la pena morir literalmente. Vemos que esta pequeña parábola no es solo un consejo sobre los buenos modales en un banquete. Jesús nos está diciendo que nuestra grandeza, nuestra identidad, nuestra importancia no se determina por nuestro lugar a la cabecera de la mesa. Y hace una pregunta: ¿qué hace usted para que todo el mundo lo note? ¿Será que también hace todas estas cosas que acabo de mencionar? Vestir una ropa elegante, de marca, tener un buen auto, tener una buena casa, obtener más títulos. ¿Será eso? La Biblia dice que la sabiduría procede de Dios, y los líderes de este mundo desconocen totalmente esta sabiduría que contiene el secreto de la vida. El ojo no la ha visto, es invisible. El oído no la ha escuchado, es inaudible. No hay mente que haya concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Es incomprensible. No obstante, Dios revela su sabiduría a los que la buscan por su espíritu. El espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Y es una gran realidad. A veces puede haber personas que se ponen enfrente de ti, y si tú tienes el Espíritu de Dios y el Señor te ha dado ese discernimiento, tú te vas a dar cuenta que hay personas que se están presentando de una manera, pero Dios te está mostrando que eso no es verdad, que sus intenciones no son buenas, que sus intenciones son al contrario de lo que habla. Aún cristianos, ya dentro de la iglesia, viven en una vida engañada, porque dicen que quieren servir al Señor, pero sus intenciones llevan otro fin. Que Dios nos ayude. Nosotros siempre tenemos que revestirnos con la vestidura de humildad, pero esa humildad que caracterizó a Cristo, con el amor a su prójimo. Y no pagar mal por mal. Él fue azotado, él fue golpeado, él fue blasfemado. Él recibió mucho daño de los hombres, de parte de los hombres, y sin embargo no abrió su boca.
Aquí habla acerca de que el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Y a mí me gusta leerle con la palabra lo que le estoy compartiendo, para que usted sepa y tome nota en dónde se encuentra la cita. Perdón, vamos a 1 Corintios 2, del versículo 7 al 13, ahí nos enseña acerca de esto que estoy hablando. 1 Corintios 2, del 7 al 13, y así dice la palabra del Señor. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y fíjese cómo dice aquí en el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así es. Por eso muchas personas dicen que los cristianos estamos locos, no nos entienden, no nos comprenden, porque la sabiduría que usted y yo ahora hemos adquirido de parte de Dios para ellos es locura. El que nosotros sigamos al Maestro, el que nosotros caminemos bajo las ordenanzas de nuestro Dios, estamos yendo en contra de las corrientes de este mundo. Y gloria a Dios por ello, porque triste sería si nosotros nos vamos junto con las corrientes de este mundo. Ahí estaríamos perdidos. Aquí donde dice las palabras cosas profundas es una forma plural de la palabra griega bathos, de la cual se deriva el vocablo castellano batisfera. Una batisfera es un pequeño sumergible de acero que se hunde en el océano para explorar los secretos más profundos de los mares. El Espíritu de Dios quiere revelarnos las verdades más hondas y profundas de Dios. ¿Está usted dispuesto a escucharle? Muchos en la actualidad no parecen estar escuchando a Dios. Seríamos muy duros o injustos si dejáramos que mucho de lo que hoy llamamos cristianos es superficial. Parece caracterizarse por personas insignificantes buscando desesperadamente asientos y lugares importantes en donde sentarse. Esto incluye mucho de la obra y las actividades de las iglesias y las denominaciones. Me pregunto cuánta de esta actividad realmente vida y cuánto es realmente muerte. Es verdad, porque a veces hay congresos, hay eventos grandes, convocan para seminarios y para enseñanzas en salones muy grandes, pero realmente cuánto de esto que se realiza será del agrado de Dios y traerá vida verdaderamente a las almas, o es muerte. Porque aún en esos eventos, yo recuerdo hace algunos años que iba a haber un concierto cristiano en cierto lugar, y desde que íbamos en la fila de los autos para entrar al estacionamiento, era un mundo de gente, pero desde que íbamos en la fila,
había gritería, había maledicencia, había sonidos con los claxon, peleando unos con otros para tomar el lugar, para llegar a los estacionamientos. Y entonces, en esa ocasión, yo tenía una célula de hogar y los hermanitos íbamos en una van, llevábamos jóvenes, iban adultos, niños en esa van, y me preguntaban a mí, pues, ¿qué no dijeron que era un evento cristiano? O sea, los que iban en las filas se supone que eran cristianos, pero esas actitudes no eran de hijos de Dios, y esto me hizo recordar a ese momento en el cual las personas pelean por un lugar, pelean por un estatus, por un lugar, por un reconocimiento. Las cosas no son en lo espiritual, entonces estaban yéndose carnalmente. Y yo les había dicho algo muy personal. Bueno, les dije, va a estar llenísimo, no está bien el clima, parece como que va a llover. Pero bueno, yo no les quito el deseo de que ustedes quieren ir. Vamos, batallamos para entrar como por 40 minutos. Y antes de que comenzara el evento, ahí se hizo una cuestión política, qué tristeza, que andaban ahí recorriendo el anillo junto con un presidente municipal de ese tiempo y los pastores detrás del político. Y empezó a lloviznar. Entonces yo le dije a los hermanos, ¿saben qué? Batallamos mucho para entrar aquí y ahorita con esto de la lluvia va a ser mucho más difícil que podamos salir. Yo creo que es tiempo de retirarnos, porque finalmente cancelaron el evento. Nosotros salimos anticipadamente porque uno tiene que obedecer cuando el Espíritu de Dios te indica algo. Y cuando no tienes paz en un lugar, es mejor retirarte. Y nosotros logramos salir, pero eso fue un caos. Tanta gente al momento de salir. Y entonces nos damos cuenta que aún dentro del pueblo de Dios hay quienes pelean por lugares, por reconocimiento, por los mejores lugares. Y entonces se olvidan de la humildad, se olvidan de amar al prójimo, de respetarnos unos a otros, de honrar a Dios en nuestro caminar. Porque también hay personas que no son creyentes y que nos están viendo. Y que en la manera como nosotros nos comportemos, estamos siendo juzgados y señalados. Pero si usted y yo somos seguidores de Cristo, si usted y yo somos embajadores del reino, si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos que dar testimonio de que Él vive y mora en nosotros. Y ser mansos y humildes de corazón, así como el Señor. Aunque nos pongan trabas, aunque se porten mal con nosotros, tenemos que entender que nos tenemos que mantener humildes, mansos y humildes de corazón. Y eso no quiere decir que nuestra autoestima esté baja, no. Por el contrario, nosotros tenemos que sentir orgullo de poder ser portadores de la gloria del Señor. Tenemos que sentir una alegría y un gozo de poder ser llamados los hijos de Dios. Y muchos en la actualidad parecen no estar escuchando al Señor, aún dentro del pueblo del Señor. Y parece como que ven todo muy superficial. Parece que fueran personas insignificantes buscando desesperadamente esos asientos importantes para sentarse. Pero es como está viviendo el mundo. Ahorita con eso de la acción de gracias lo podemos ver cómo la gente se aglomera en las tiendas por las especiales y cómo pelean por artículos en las tiendas. Y yo me imagino muchas de las veces ya hasta tienen 2 o 3 licuadoras, pero porque la ven ahí barata también se la llevan.
La cosa es salir con algo de la tienda. Porque eso de tener posesiones, de tener una pertenencia, a ellos eso les da identidad. Fíjese qué tremendo. Pero usted y yo tenemos la identidad que Cristo nos ha dado. Ahora tenemos el ADN de Cristo. Y gracias al Señor por esa oportunidad. Gloria a su nombre. Pues en esta mañana vamos a pedirle a la hermanita en cabina si nos puede poner la alabanza que tenemos preparada para este día. Recuerde, la humildad tiene que ver con la autoestima, pero hay una gran diferencia. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón, como Cristo fue humilde y manso hasta el final. Pero nuestra autoestima tiene que estar arriba, en lo alto, porque ahora tenemos el ADN de Jesucristo. Somos los hijos de Dios. Y si ya tenemos lista la alabanza, hermana, gloria a Dios. Nos vamos a gozar con la alabanza y ahorita continuamos. Nos quedan unos minutos todavía. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Con tu amor rodea.
poder de tu amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermosa alabanza. Nos estamos gozando en la presencia de nuestro Dios. Aquí en el programa nos estamos gozando. Gloria a Dios. Las escrituras que yo le leí estaban en el Nuevo Testamento, pero también tengo una escritura que compartirles en el Antiguo Testamento. Ahí también se habló acerca de la importancia de la humildad, y aquí nos señala a un hombre el cual es puesto como ejemplo, como el hombre más humilde del mundo. Y aunque usted no lo crea, se trata de Moisés. Así es, Moisés. Ese hombre que fue escogido por el Señor para libertar a su pueblo de la esclavitud. Ese hombre que tartamudeaba, que no quería tomar ese llamado, esa responsabilidad tan grande, y que sin embargo el Señor lo escogió, lo llamó y lo respaldó en todo. Y aún su propia familia se levantó en contra de él. Pero ahí en Números 12:13 nos dice la palabra del Señor de esta manera: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fue reconocido como el hombre más humilde, el más manso, el que se sometía a la voluntad del Padre, el que hacía lo que el Padre ordenaba, el que soportó aún el vituperio de su propia familia y de todo un pueblo rebelde durante 40 años que los lideró, que anduvieron perdidos en el desierto. Aún en ese lugar, Moisés fue un hombre humilde en el desierto y en medio de tanta prueba. La humildad es la puerta que conduce a ser una persona auténtica. De Moisés, uno de los líderes más grandes de la historia, narran las Sagradas Escrituras lo que le acabo de leer, que era el hombre más humilde del mundo. En Números 12:3 lo cita la palabra. Aún así, el ejemplo supremo de humildad sigue siendo el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El gran ejemplo de humildad sigue siendo Jesús. En todo aspecto, Él fue una persona genuina, auténtica, y nos mostró lo que significa ser verdaderamente manso y humilde de corazón. El que era por sobre todas las cosas, se hizo como si fuera nada, tomando sobre sí la naturaleza de un siervo. Luego se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no fue una muerte cualquiera, sino muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y Jesús sigue siendo el mejor ejemplo de que el camino hacia una vida de exaltación, hacia un nivel más alto, es pasando primero por la puerta de la humildad. Cuando usted se encuentra en dificultades, cuando usted sea agredido por alguien, cuando usted quizá en su trabajo las cosas se miran muy mal, recuerde el consejo. Sea humilde, manso y humilde de corazón. Someta su carne, no pague mal por mal. Aprenda a ser una persona humilde, paciente, pero sobre todo que alcance ese nivel como Jesús nos ha dicho, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Gloria al que vive. En este momento yo voy a invitar a todas aquellas personas que no han recibido a Jesús en sus corazones, que hagan esta breve oración solamente. Repita junto conmigo: Señor Jesús, te reconozco como el Hijo de Dios. Te reconozco como el dueño y salvador de mi vida. Abro las puertas de mi corazón para que tú vengas a morar en él. Tú en mí y yo en ti.
A partir de este día, yo no caminaré solo, no caminaré sola. Tú estarás conmigo todos los días porque es tu promesa, que estarás conmigo hasta el fin del mundo. Este día mi nombre queda escrito en el libro de la vida. Y a partir de hoy, yo puedo gozar de la salvación y de esa promesa de vida eterna que hay en ti. Amén. Gloria al que vive. Pues estamos ya unos minutos por terminar y aquí está pidiendo alguien que llamó a cabinas una oración por su sobrino Emi Valderas para que se recupere pronto. Pedimos al Padre por esa sanidad, que sea el Señor poniendo su mano de poder en Emi Valderas y sea recuperada la salud en ese cuerpo físico. No sabemos en qué condición se encuentra, solamente dicen que piden sanidad y lo creemos porque por las llagas de Jesús ya todos hemos sido curados. También piden cadena de oración por la niña Leslie Sofía Carrión Rodríguez. Pedimos que sea el Señor obrando de una manera especial en su vida. No sabemos en qué condición se encuentra, pero si están pidiendo apoyo en oración es porque hay una necesidad, la cual el Señor ya la conoce y confiamos en que Él obrará conforme a su misericordia. Piden ayuda para orar por la salud de José Luis. Es el padre de Luis Franco y dice que José Luis se encuentra delicado de salud y está en Torreón, Coahuila. Envía, Padre de la Gloria, a tus ángeles hasta ese lugar para que tomen el cuidado en la situación de José Luis. Que seas tú, Señor, sanando, que seas tú trayendo, Señor, a bien su vida, pero sobre todo la salvación en ellos, Padre. Envía ángeles hasta ese lugar que les prediquen, que oren por ellos, ahí donde se encuentra José Luis, en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene problemas de tiroides, pide oración para que sea sanado. Sé que es un problema delicado y que tiene mucha dificultad. Alejandro Vázquez, en esta hora, si tú lo crees, todo es posible para el que cree. Declaramos que el Señor pone su mano de poder en ese órgano de tu cuerpo, en esa tiroides, y en el nombre de Jesús sea sanado su cuerpo físico, porque por las llagas de Jesucristo ya hemos sido todos curados. Lo creemos, Señor, y lo declaramos en fe, en el nombre de Jesús. También estamos orando por la sanidad de nuestra hermana Yolanda Cruz Bustamante, que en sus análisis que le acaban de hacer haya resultados favorables en su cuerpo físico, que los niveles del diabetes sean establecidos a la normalidad. Esos niveles del azúcar ha estado batallando, la incontinencia urinaria también, pero creemos y declaramos de que el Señor traerá sanidad. También pedimos apoyo en oración por una dama del femenil que falleció, su pequeñita, está pasando por mucho dolor y el Señor la conoce, no podemos dar el nombre de ella, pero Dios la conoce. Ayer pudimos orar por ella, darle una palabra de consuelo y de fortaleza en este tiempo tan difícil, encontrarse ahí dentro, privada de su libertad y tener esa pérdida. Pero confiamos en que los niños son de Jesucristo y que la niña duerme y de ellos es el reino. Poderoso Dios. Pues bendecimos sus vidas en esta hermosa mediodía, casi ya mediodía. Estamos a un minuto de concluir y le pido que esté orando porque yo salgo el día de hoy para la ciudad de Monterrey. El día de mañana estaré ahí predicando en Maranata y el domingo también a las 12 del mediodía. El sábado tenemos un evento en el cual vamos a estar celebrando juntamente con una consierva, con la pastora Yesenia Sustaita. Cumple 29 años de servicio en las prisiones. Yo le decía este año al Señor que ya me sentía cansadita. Yo cumplo ya 15 años sirviendo al Señor en las prisiones y mi base está aquí en Ciudad Juárez. 15 años ingresando al penal,
trabajando con los privados y las privadas de su libertad. Y yo le decía, Señor, ya me siento cansada, pero ahora en octubre que tuve la oportunidad de ir a conocer a esta sierva y de trabajar juntamente con ella, le dije, mis respetos, me quito el sombrero. Esta mujer, a pesar de que está enferma de una rodilla y batalla con una de sus piernas para trasladarse de un lado a otro, maneja, carga las Biblias, porque me ayudó a cargar las Biblias, carga las bendiciones, lleva todo un grupo de gente, tiene como 50 servidores que se llaman Sembradores de Esperanza, el grupo, y está cumpliendo 29 años de servicio en los centros penitenciarios de el estado de Nuevo León. Así que me convidaron a la fiesta y pues voy a tomar en cuenta el no tomar los lugares principales, sino irme a los lugares alejados, y ya si me mandan llamar más a la mesa de honor, pues bueno, gloria al Señor. Y pues para que estén orando, porque estos 3 días voy a estar fuera de la ciudad, pero que sea Dios conmigo, llevándome y trayéndome con bien y usando mi vida poderosamente en donde Dios ha abierto las puertas para ir a dar testimonio, para ir a predicar, para ir a levantar bandera en el nombre de nuestro Dios, y que sea el Señor honrado en todo. Le recuerdo que nada le robe el gozo. Venga lo que venga a su vida, cualquier situación adversa, cualquier problema, cualquier dificultad, recuerde que tenemos a un Dios más grande que cualquier problema. Tenemos a un Dios poderosísimo que nos puede sacar adelante en todas las batallas, porque Él no ha perdido ninguna. Dios los bendiga en este hermoso mediodía. Me despido de ustedes. Yo estaba aprisionada. Gracias por habernos acompañado al final de tu programa Cristo rompe las cadenas, bajo la conducción de la pastora Manola Barbosa. Te esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana, solo aquí por Chequina 95.1 FM. Hasta pronto y Dios te bendiga. Puerta a mi libertad, a mi libertad.